Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión virtual del curso de física. Bueno, vamos hoy día a conversar acerca de lo que viene a ser circuitos eléctricos. Ya una sesión anterior hemos ya hablado parte de ello, hemos hablado acerca de lo que es la electrodinámica y eso también es parte de lo que es la electrodinámica, pero ya pues avanzando un poco más digamos, en los temas, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya en la primera parte, hablamos de electrodinámica, hemos conversado acerca de lo que es corriente eléctrica, sabemos cómo se genera una corriente eléctrica, sabemos qué significa, sabemos también algunas propiedades importantes de ello, ¿no? Y también la dependencia de esta corriente eléctrica, de repente con lo que viene a ser la resistencia del mismo conductor, o de repente también hablando de una fuente de voltaje o en todo caso la misma diferencia de potencial. Entonces todo ello digamos que es elementos que intervienen obviamente pues en la generación de la corriente eléctrica y obviamente haciendo uso, ¿no?, de esta propiedad para, digamos, algunos aspectos importantes que el ser humano suele utilizar, ¿no? Cuando ya hablamos de esta segunda parte, estamos hablando ya de la fuerza electromotriz. Bueno, obviamente lo que ya comenzamos a trabajar ahora son los circuitos, ¿no? Un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico está en uno simple, está conformado mínimo, en una forma bastante simple. Sería una fuente de voltaje, ¿de acuerdo? Sería un resistor, ¿no? Un resistor puede ser cualquier aparato eléctrico, ya que los aparatos eléctricos contienen en su sistema al menos un resistor, ¿no? Y estos resistores sirven para poder controlar el paso de corriente eléctrica en un cierto tramo de un circuito, ¿no? Obviamente, si hay una determinada corriente eléctrica que transporta una determinada energía, entonces para que un aparato eléctrico pueda funcionar necesita una cierta cantidad de energía, ¿no? O de repente en un aparato donde hay un circuito eléctrico, por determinados tramos necesitamos que transcurra una pequeña parte de esa corriente. Entonces para eso se usan justamente los resistores, ¿no? Para controlar el paso de corriente eléctrica en un determinado tramo de algún circuito, ¿no? Muy bien, entonces tenemos nuestra resistencia, ¿ya? Obviamente esto vendría a ser el cable conductor, ¿ya? El cable conductor. Muy bien, entonces a esta fuente de voltaje lo que justamente entrega es una fuerza electromotriz, ¿no? Bueno, mal llamada fuerza porque en realidad pues aquí lo que se genera en la parte interna es una energía, ¿no? Una energía por unidad de carga eléctrica, ¿de acuerdo? Y esa energía por unidad de carga eléctrica, energía eléctrica por unidad de carga eléctrica viene a ser justamente pues un voltaje, ¿no? Un voltaje. Pero se le llamó en alguna oportunidad fuerza, ya que se veía que las cargas, ¿no? Las cargas eléctricas en la parte interna, las cargas adquirían un movimiento, ¿no? Y bueno, se lograba pensar de que en la parte interna se generaba alguna fuerza, ¿no? Una fuerza que generaba un movimiento, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de fuerza electromotriz, ¿no? Sin embargo, como ya te comenté hace un momento, en realidad lo que esta fuente entrega es energía por unidad de carga eléctrica. Obviamente energía está relacionada con el movimiento, ¿ya? Entonces, digamos que en una forma indirecta es donde se produce pues ya una determinada fuerza sobre esa carga, ¿no? Pero es en forma indirecta, ¿no? Como te vuelvo a repetir, se entrega energía, ¿no? Hay una energía, ¿de acuerdo? Muy bien, energía por unidad de carga eléctrica. Entonces, esto viene a ser la fuerza electromotriz, ¿no? Acá como te puse, ¿no? La fuerza es una realidad, es en realidad energía por unidad de carga eléctrica, lo que estamos comentando, que se transfiere a la corriente eléctrica para que pueda desplazarse, porque está generando un cierto movimiento, de un punto de menor potencial a otro de mayor potencial eléctrico, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo en este circuito, ¿no? Como te decía, tengo mi resistor, tengo la fuente de voltaje y la corriente
la corriente convencional se moviliza de un mayor potencial hacia un menor potencial eléctrico, ¿no? Entonces, esta viene a ser la corriente eléctrica, se va desde un más hacia un menos, ¿cierto? Como ya hemos visto ya anteriormente, sabemos que la corriente convencional generada por movimiento de partículas con carga positiva, entonces se van a mover de un mayor potencial a un menor potencial eléctrico, ¿cierto? Eso ya sabemos. Muy bien, entonces eso es lo que estamos viendo aquí, pero cuando se va desde un más, se va hacia un menos, entonces en esta parte debe pasar de un menor potencial a un mayor potencial, ¿no? Entonces, esa corriente que espontáneamente va de más a menos potencial, aquí en la fuente debe pasar de menos a más. Entonces, para pasar de menos a más es donde pues se tiene que entregar, esta fuente le entrega una determinada energía, ¿no? Y justamente para que esta corriente pueda subir en su potencial eléctrico, ¿no? ¿De acuerdo? Es como que estamos en un primer piso y queremos llegar a un quinto piso, ¿no? Entonces, hay que hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Se tiene que entregar alguna energía para que eso pueda suceder, porque por sí solo no pasaría, ¿cierto? Entonces, eso sucede en la parte interna, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá estamos describiendo ya la parte interna, ¿no? Estamos con el punto B, estamos con el punto A por acá, sabemos que el punto B es de menor potencial, sabemos que el punto A es de mayor potencial, de ahí está el menos, ahí está el más, ahí está el menos, ¿no? Entonces tengo una partícula que hemos graficado, una partícula que sería parte de la corriente eléctrica. Sabemos que la corriente es el movimiento de muchas cargas. Hemos agarrado a una de ellas para poder analizar. Sabemos que el campo eléctrico va de mayor a menor potencial eléctrico, y eso ya sabemos. Entonces, esta carguita que es carga positiva, sobre esa carga se genera una fuerza eléctrica, ¿no? Generada por el mismo campo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, pero esta fuerza eléctrica lo va a mover hacia, en este caso, hacia la derecha, ¿cierto? Para que esta carga, digamos, pueda desplazarse hacia el mayor potencial, entonces tiene que haber una fuerza externa, una fuerza no eléctrica, ¿no? ¿De acuerdo? Acá puse puesto una fuerza eléctrica y la fuerza no eléctrica, una fuerza, digamos, que se debe de estar generando debido a la energía que se está entregando por unidad de esa carga eléctrica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ten en cuenta que la energía que se está generando, ¿no? Es para justamente realizar un trabajo eléctrico, ¿de acuerdo? Y ese trabajo eléctrico tendría que ser acá una fuerza que se está generando dentro de esa fuente, ¿no? Ahora, claro, esta fuerza proviene de algún agente externo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de alguna pila, ¿no? De una pila, por ejemplo, entonces sabemos que esa energía que se está entregando proviene de reacciones químicas, ¿no? Entonces, esas reacciones generan la energía para poder realizar un trabajo, ¿no? Un trabajo dentro del campo eléctrico, ¿de acuerdo? Es por eso que a esta fuerza se le conoce como fuerza no eléctrica, ¿no? Porque proviene de otra forma de energía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y acá, bueno, como ya le comenté, tenemos la fuerza eléctrica que está a favor del campo eléctrico, ¿no? Muy bien. Entonces, ya esta fuerza no eléctrica es la que va a desplazar a la carga hacia el punto A. Lo va a llevar hacia el mayor potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Muy bien, y ya obviamente estando aquí, ya por sí solo puede esa corriente movilizarse hacia el menos otra vez, ¿de acuerdo? Y va dando ese proceso y ese proceso, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos la descripción de lo que sucede en la parte interna de una fuente de fuerza electromotriz. Ahora, vamos a hablar en términos de trabajo. Tenemos el trabajo de la fuerza no eléctrica, ¿no? El trabajo de la fuerza no eléctrica vendría a ser recuerda que el trabajo se calcula, ¿no? Se calcula cuando hemos visto trabajo de la fuerza externa, trabajo de la fuerza eléctrica, se calcula digamos, la diferencia de potencial por la carga, ¿cierto? Por la carguita que se está movilizando, ¿no? Entonces, acá tendríamos esta carguita que se está movilizando, ¿no?
¿de acuerdo? Entonces acá tú vas a colocar esa justamente fuerza electromotriz multiplicado por la carga, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendría digamos, esa expresión, ¿no? Esa expresión para este caso del trabajo de la fuerza no eléctrica, ¿de acuerdo? Muy bien, y ten en cuenta que esta fuerza electromotriz, ¿no? Es simplemente pues esa energía por unidad de carga eléctrica, ¿no? Eso viene así, ¿ya? Y ten en cuenta también que esta energía por unidad de carga eléctrica proviene de alguna fuente externa, ¿no? Entonces, como lo comenté hace un momento, en el caso de la pila vendría a ser pues reacciones químicas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos ese caso, ya que tenemos ese caso del trabajo de la fuerza no eléctrica. Pero también está actuando la fuerza eléctrica. Entonces, como actúa la fuerza eléctrica, acá tenemos el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿ya? Y el trabajo de la fuerza eléctrica vendría a ser, pues justamente, si se va desde B hacia A, sería esa diferencia potencial BA. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Cuando era fuerza eléctrica se colocaba en el mismo orden, ¿no? Y esto multiplicado por la carguita. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero esta diferencia potencial BA también lo puedo colocar como menos diferencia potencial AB y multiplicado por la carga. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, esto lo he cambiado, ¿ya? Y le he puesto menos la diferencia de potencial AB. ¿De acuerdo? Muy bien. En una fuente ideal de fuerza electromotriz, ¿qué es lo que se va a cumplir? Bueno, se va a cumplir que esta fuerza eléctrica, el valor de la fuerza eléctrica es igual al valor de la fuerza no eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso se va a cumplir. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, acá decimos el trabajo, entonces el trabajo de la fuerza, en este caso de la fuerza no eléctrica desde B hacia A, ya desde B hacia A, lo podemos expresar con esto de acá. Entonces vamos a expresarlo así. Vamos a expresar entonces este de caso, vamos a colocar acá valor de la fuerza electromotriz multiplicado por la carga. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿No? Y en el caso del trabajo de la fuerza eléctrica puedo colocar esto de aquí, ¿no? Más. ¿Cómo lo coloco? Está colocado de esta forma. Menos diferencia de potencial AB multiplicado por la carga. Ya está. Listo. Muy bien. Obviamente, si tenemos que la fuerza eléctrica y la fuerza no eléctrica son del mismo módulo, entonces acá estamos diciendo que es una carga que se está movilizando cuasi estáticamente, ¿no? O sea, en equilibrio, ¿de acuerdo? Y si está movilizándose en equilibrio, o sea, con velocidad constante, entonces significa que el trabajo neto va a ser cero, ¿no? Es lo que estamos colocando acá, ¿cierto? Ya que estos dos valores son iguales, carga en equilibrio, trabajo neto cero, ¿cierto? Trabajo neto cero. Por eso que esta suma, la suma de estos dos, me va a dar simplemente 0. Ahí está, ¿de acuerdo? Obviamente ves que la carga se puede eliminar y te va a quedar que esa fuerza electromotriz sería igual al voltaje entre A y B. ¿De acuerdo? Entonces eso está quedando justamente cuando estamos hablando de una fuente de fuerza electromotriz ideal, ¿no? Porque es lo que justamente estamos colocando acá, cuando es ideal, ¿ya? Muy bien, entonces aquí ya puedes notar de que cuando la fuente es ideal, simplemente esta fuerza electromotriz, ¿no? Esa energía que se le entrega a la corriente eléctrica para que pueda subir en su potencial eléctrico, energía que proviene, como ya te comenté, de una fuente externa al campo eléctrico. Entonces, esa fuerza va a coincidir con la diferencia potencial entre A y B, ¿no? Pero como ya dije, ten en cuenta que eso se cumple para el caso de una fuente ideal, ¿no? Una fuente
de fuerza electromotriz ideal. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, ahora lo que vamos a ver es qué sucede cuando la fuente de fuerza electromotriz es no ideal, o sea, real. ¿De acuerdo? Pues eso vamos a ver. Muy bien, chicos, entonces vamos a justamente comentar acerca de la fuente de fuerza electromotriz, pero ahora en la parte real, ¿no? Mira, acá tenemos una fuente de fuerza electromotriz real con una resistencia, ¿no? Va a existir una resistencia interna, obviamente, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a analizar para ver qué es lo que sucede, ¿ya? Obviamente sabemos que el voltaje entre A y B, ese voltaje entre A y B, acá vamos a colocar la corriente eléctrica, que tú sabes muy bien que se va desde un más, porque acá ten en cuenta de que este segmento grande indica el mayor potencial y el segmento pequeño el menor potencial, ¿no? Entonces, la corriente se va desde un más hacia un menos, ¿no? Como ya bien sabemos. Entonces, ponemos acá, la corriente va de esta forma. Ya está, de un más hacia un menos, ¿ya? Y sabemos obviamente que esa diferencia potencial entre A y B se calcula multiplicando la intensidad por la resistencia, ¿cierto? Entonces ese voltaje entre A y B sería igual a I por R, ¿sí o no? Eso ya lo sabemos, ¿ya? Entonces simplemente vamos a colocar que en este caso, cuando tenemos la fuerza electromotriz entregada por esta fuente, ¿no? Pero obviamente pues al momento de que la corriente pasa por la parte interna, donde hay una resistencia interna, obviamente, ¿no? Vamos a decir que la energía se disipa, ¿no? Se va a disipar. Entonces, la fuente le entrega una cierta fuerza electromotriz, una cierta energía por unidad de carga, pero al momento de que la corriente, digamos que se está desplazando por esa parte interna, entonces se va a disipar la energía, ¿no? Esa energía entregada por la fuente se va a disipar, lo que generaría que esa energía por unidad de carga entre los puntos A y B sea menor, ¿cierto? Entonces eso va a suceder, ¿no? Entonces acá vamos a decir, ¿no? Vamos a colocar lo siguiente, ponemos la fuerza electromotriz generada o entregada por la fuente, ¿no? Se disipa debido a la resistencia interna. Entonces acá vamos a ver la disipación, ¿no? Disipación de esa fuerza electromotriz, que sería pues justamente un voltaje, ¿no? Entonces ahí estamos colocando, ¿no? Esto va a generar esa diferencia potencial entre A y B, ¿no? Entonces ahí puedes notar entonces de que este voltaje es menor que el voltaje entregado por la fuerza electromotriz, ¿no? O por la fuente en general, ¿no? Porque justamente esta fuerza electromotriz va a ser ese voltaje, ¿no? Muy bien. Y esto sabemos, como hemos visto hace un momento, esto sería la intensidad por la resistencia, ¿de acuerdo? O sea que acá tú puedes colocar, en general, puedes colocar así, ¿no? La fuerza electromotriz menos lo que es el voltaje que se logra disipar, ¿no? Que se logra disipar debido a la resistencia interna, va a ser justamente pues esa intensidad de corriente por la resistencia que es parte del circuito, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos cómo se genera, porque recuerda, ¿no? Recuerda que cuando era ideal, ¿no? ¿Te acuerdas cuando era ideal? Se comentó que esta fuerza electromotriz era igualito a, digamos, a la diferencia potencial entre dos puntos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sin embargo, acá se logra ver que se disipa esa energía por unidad de carga, ¿no? Se disipa, pero ¿debido a qué? Debido a la resistencia interna de esa fuente, ¿no? Porque justamente las fuentes reales tienen una resistencia interna y eso logra que la energía se disipe, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esta resistencia, mejor dicho, si esta intensidad de corriente fuera cero? Bueno, si esa intensidad sería cero, este término queda como cero y te quedaría otra vez lo que vimos hace un momento, ¿no? Que la fuente de fuerza o la fuerza electromotriz viene a ser igual a ese voltaje entre esos puntos, ¿no? Y es lo que justamente colocamos acá, ¿no?
Sin embargo, dice, si la intensidad de corriente es cero, si es cero la corriente, entonces acá vamos a decir que la fuerza automotriz vendría a ser igual al I por R, ¿no? Y el I por R es justamente la diferencia potencial entre A y B, ¿no? Muy bien. Entonces, eso pasaría, pero eso es cuando ya se da pues que la corriente es nula, ¿no? En ese caso sí se notaría que esa fuerza automotriz tendría el mismo voltaje que los puntos, ¿no? Muy bien, listo. Ahora que ya sabemos, ya hemos analizado digamos, las fuentes de fuerza automotriz, tanto para un caso ideal como para un caso real, entonces ya podemos pasar a digamos, a un mecanismo de acoplamiento de resistores, ¿no? Los resistores, como ya te comenté, que son parte de un aparato eléctrico, ¿no? Pueden ser conectados en serie, pueden ser conectados en paralelo, como lo vamos a ver luego, ¿no? Pero cuando están en serie, sabemos que estos dos resistores están en serie porque están uno a continuación de otro, están seguidos, unidos por un cable conductor, obviamente, ¿no? Sin ninguna ramificación, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta eso para poder conocer que están en serie, no tiene que haber ninguna ramificación, digamos, entre ambos, ¿no? Acá también tenemos que R2 y R3 están en serie, unidos por el cable conductor sin ninguna ramificación, ¿no? Y como puedes notar, la intensidad de corriente que se está generando entre A y B, esta corriente pasa por R1, pasa por R2, pasa por R3, o sea, es la misma corriente. Entonces acá decimos la intensidad de corriente entre A y B es la misma intensidad que pasa por la resistencia 1, la misma que pasa por la resistencia 2, la misma que pasa por la resistencia 3, ¿no? Listo, entonces tenemos acá la misma intensidad de corriente, ¿ya? Muy bien. Y si hablamos de los voltajes, bueno, hay un voltaje entre A y B, ¿sí o no? La ponemos, hay un voltaje entre A y B. Ahí está, ¿de acuerdo? Y bueno, este voltaje entre A y B, sabemos que aquí, cuando pasa la corriente, ¿no? Sería intensidad de corriente por R1, ¿sí o no? Sería un voltaje entre A y B. Bueno, un voltaje en ese resistor nada más, ¿no? Pero cuando la corriente pasa por R2, habría un voltaje solamente en R2. Igual pasaría aquí. Ya, pero la suma de esos voltajes sería el voltaje total. O sea, acá sería el voltaje de 1 más el voltaje de 2 más el voltaje de 3. ¿Cierto? Ya está. Muy bien. Y bueno, y este voltaje entre A y B vendría a ser pues simplemente la intensidad de corriente entre A y B por una resistencia equivalente entre esos puntos, ¿no? O sea, ¿qué significa una resistencia equivalente? Que yo puedo representar a esos tres resistores por uno solo. Y ese solo va a tener una resistencia conocida como resistencia equivalente, porque representa a esos tres, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos. Ahora, esto de acá vamos a simplemente a reemplazar. Voltaje 1 vendría a ser la intensidad entre A y B por R1, ¿sí o no? Más la intensidad entre A y B por R2 y más la intensidad entre A y B por R3. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces simplemente hemos reemplazado los voltajes, ¿no? Las diferencias potenciales. Y ahí puedes notar que las intensidades se pueden eliminar, ¿no? Se van las intensidades y te quedaría solamente que la resistencia equivalente entre A y B vendría a ser igual a R1 más R2 más R3. ¿Ya está? Listo. Entonces, cuando tenemos resistores en serie y queremos calcular su resistencia equivalente, simplemente hay que sumar, ¿no? Como puedes notar, solamente es una suma algebraica, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos falta ver lo que son resistores que están acoplados en paralelo. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver ahora cuando son acoplados los resistores en paralelo. Mira, cuando tenemos en paralelo tenemos
estos tres resistores, ¿no? Una manera de poder reconocer y una manera segura de hacerlo es justamente colocando o trasladando los puntos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el punto A, ¿no? Ese punto A lo puedo trasladar por aquí, ¿no? Y lo puedo llevar hacia este lado de arriba o lo puedo llevar a este lado inferior, ¿no? ¿Cuándo se puede trasladar? Se puede trasladar cuando tenemos solamente tenemos el cable libre, ya, sin ningún dispositivo en ese trayecto, ¿de acuerdo? Entonces acá llevamos el punto A y acá también. Muy bien, ahí está, ¿ya? Igual puede ser con B, el B lo puedo colocar aquí, lo puedo llevar a este punto superior o a este punto inferior, ¿no? Ya que digamos, este conductor está libre de dispositivos. Entonces acá pongo B, acá pongo B y acá pongo B, ¿no? Entonces digamos que son puntos de igual potencial eléctrico, así como aquí, así como acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, acá tenemos la corriente, ya, la corriente que está llegando aquí, la corriente entre A y B, pero cuando llega a este punto se distribuye, ya que hay tres caminos, tres trayectorias. Entonces se va por un lado, digamos que esto va para el resistor 1, esta corriente va para el resistor 2 y esta corriente va para el resistor 3. Ahí está, muy bien. Entonces tú puedes notar acá lo siguiente, ¿no? Si hablamos del voltaje, date cuenta que este resistor está entre el punto A y el punto B, ¿no? Está en una diferencia potencial que es A y B. Él también está entre A y B, o sea, también está en una diferencia potencial de A y B. Y lo mismo pasa con el resistor 3. Significa entonces que los tres resistores están entre el mismo o la misma diferencia potencial, ¿no? Entonces acá tenemos que este voltaje 1, ¿cierto? Es igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Muy bien, ahí tenemos entonces ese caso de la diferencia de potencial, ¿no? Muy bien, entonces una manera de reconocer, la manera, como dije, más segura de reconocer que están en paralelo es porque presentan el mismo potencial o la misma diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Los resistores están entre el mismo voltaje. Así se reconoce para que estén en paralelo. Muy bien. ¿Qué pasó con la corriente? Bueno, en el caso de la corriente, como te dije, esta corriente se ha distribuido por lógica I1, I2, I3. Al sumar me tiene que dar la corriente total, ¿no? Entonces esa corriente total vendría a ser simplemente la corriente de 1, la corriente que pasa por 1, más la corriente que se va por 2, más la corriente que se va por 3. Listo, así tenemos, ¿ya? Eso sería con el caso de la corriente eléctrica. Ahora, sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si tú despejas la intensidad, te va a quedar voltaje sobre resistencia. Entonces, esa intensidad entre A y B sería el voltaje entre A y B entre la resistencia. Bueno, vamos a colocar así, ¿no? Sería de esta forma, el voltaje entre A y B entre la resistencia entre A y B, que sería la resistencia equivalente, ¿sí o no? Muy bien. Esa es la intensidad entre A y B, será igual intensidad 1, que puedo colocar como el voltaje 1 entre resistor 1 más voltaje 2 entre resistencia 2 más el voltaje 3 entre la resistencia 3. ¿Sí o no? Simplemente hemos reemplazado con respecto al voltaje y la resistencia, ¿no? Pero tú sabes muy bien que los voltajes son iguales. Entonces, como son iguales, se pueden eliminar, ¿sí o no? Se elimina, se elimina, se elimina y se elimina. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué te queda? Te queda que la inversa de la resistencia equivalente entre A y B sería igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Así está. Muy bien. Entonces, si nos piden calcular la resistencia equivalente,
Cuando están en paralelo, lo calculamos de esta forma, una suma de inversas. La suma de inversas te va a dar la inversa de la resistencia equivalente. Muy bien, listo. Pero si tenemos solamente dos resistores que están en paralelo, bueno, si solamente son dos, podemos aplicar esto. La resistencia equivalente, cuando son solamente dos, se calcula el producto de ambos, ¿ya? El producto de ambos sobre la suma de esas resistencias. La suma de ambos. Producto sobre suma. Eso se cumple cuando son solamente dos, ¿ya? Y si son n resistores, ya son n resistores, una cierta cantidad de resistores, pero que están también en paralelo y todos son del mismo valor de resistencia, entonces la resistencia equivalente sería igual a la cantidad de, sería el resistor, el valor de la resistencia sobre la cantidad de resistores, ¿de acuerdo? Listo, entonces eso vendría a ser cuando son varios resistores de igual resistencia que están en paralelo. Muy bien. Y luego vemos acá el puente de Winston, también conocido como puente de hilo, ¿no? Bueno, acá tenemos lo siguiente, tenemos 5 resistores, ¿ya? 5 resistores, y queremos averiguar de repente la resistencia equivalente, o queremos averiguar alguno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Este puente de Winston generalmente es un mecanismo, ¿ya? Es un mecanismo para poder calcular alguna resistencia desconocida conociendo otras tres, ¿no? Por ejemplo, acá esta sería la resistencia desconocida, ¿no? Rx. Pero yo conozco R3, conozco R2, conozco R1. Pero con R1 hay un detalle, ¿no? Con R1 tenemos un caso de resistencia variable, o sea, yo puedo variar esta resistencia, ¿no? Si de repente me voy más hacia arriba, esta resistencia vemos que su longitud disminuye, eso significa que el valor de la resistencia estaría disminuyendo. Recuerda que la resistencia con la longitud son directamente proporcionales. Y obviamente si la longitud aumentaría, si esta flechita se va más hacia abajo, la longitud de este resistor estaría aumentando, lo cual indica que su resistencia también aumenta, ¿no? Entonces, como te dije, estamos en un caso de resistencia variable, ¿ya? Muy bien, ¿y por qué es variable? Porque justamente al hacer variar esta resistencia, en algún valor de esta resistencia, vamos a obtener que este galvanómetro, un galvanómetro es un dispositivo que sirve para leer lecturas, ¿ya? Para leer lecturas de corriente, pero que es bastante sensible, ¿no? Es bastante sensible este galvanómetro, ¿no? Parecido a un amperímetro, ¿cierto? Solamente que este galvanómetro tiene mayor sensibilidad, ¿no? Puede leer corrientes bastante pequeñas, ¿no? Entonces a eso se refiere. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, ¿no? Hacemos variar esta resistencia hasta el caso en el cual en el galvanómetro se genere una corriente cero, ¿no? Es decir, cuando la lectura de ese galvanómetro sea cero, allí dejamos de variar esta resistencia, ¿no? Y bueno, entonces si la corriente por acá ya es cero, entonces vamos a decir que en este tramo no está pasando corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, lo tenemos así, ¿no? Decimos esto, mira. La diferencia potencial, sabemos que la diferencia de potencial entre M y N, diferencia potencial entre M y N, que se coloca diferencia de potencial en M menos diferencia de potencial en N, ¿cierto? Eso sería igual, sabemos que eso es igual al I, ¿cierto? La intensidad que por acá pasaría, la intensidad entre M y N, ¿cierto? Por R, ¿sí o no? Por la resistencia, ¿no? Así quedaría. Muy bien. Pero estamos diciendo que esta resistencia la estamos haciendo variar hasta lograr que en el galvanómetro se dé una lectura de cero.
Y si el galvanómetro da una lectura de 0, significa que por acá no está pasando corriente. Y si no pasa corriente por acá, la intensidad de corriente de M y N sería justamente 0, ¿no? Esto vendría a ser 0. Y si esto vale 0, 0 por R te queda 0, lo cual indica que la diferencia de potencia, bueno, el potencial en M, como esto vale 0, esto pasa para allá y te queda igual al potencial en M. Entonces significa que estos dos puntos tendrían igual potencial eléctrico, ¿no? Muy bien. Si los dos puntos tienen igual potencial eléctrico, bueno, entonces esta diferencia de potencial de A hacia M tendría el mismo valor que la diferencia de potencial de A hacia N, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces podemos colocar así, ¿no? Podemos colocar la diferencia de potencial de A hacia M sería igual. A ver, de A hacia M, esa diferencia vendría a ser I por R2, ¿no? Sería I por R2, ¿cierto? Pero también sería lo mismo que decir I' por R1. Entonces ponemos igual a I' por R1, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y si nos vamos de M hacia B, entonces ponemos diferencia de potencial de M hacia B, sería igual. A ver, de M hacia B, sabemos que por acá, ¿no? Esta corriente llega a este punto, como acá no hay corriente, por acá no va a pasar nada de corriente, entonces esa misma corriente también estaría por acá, también sería I, ¿cierto? Igual aquí, ¿no? I' llega a este punto, como por acá no puede pasar porque no hay corriente aquí, no hay nada que se una, entonces acá también sigue siendo I'. Ya está. Listo. Entonces decimos, la diferencia potencial de M hacia B sería I por R3. I por R3. Pero como M tiene el mismo potencial de N, es lo mismo que decir acá, ¿no? De N a B, es lo mismo. O sea, acá sería entonces, también puede ser I' por Rx. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces hemos sacado ese detalle. Ahora, ¿qué pasa si estas dos ecuaciones las dividimos? Si las dividimos, I con I se va, I' con I' se va, y te quedaría simplemente entonces, te quedaría de esta forma, ¿no? Te quedaría R2 entre R3, ¿no? Te quedaría acá, colocamos acá R2 entre R3, ¿cierto? Sería igual a R1 entre Rx. Así quedaría, ¿cierto? Y si lo multiplicamos, esto pasa para allá, esto pasa para acá, y quedaría entonces Rx por R2 sería igual a R1 por R3. Muy bien, eso estaría quedando. Y justamente esa es la propiedad, que vamos a usar, ¿no? Justamente esta es la propiedad que vamos a usar, ¿ya? Entonces, hay detalles que tener en cuenta, ¿no? Cuando tengamos el producto de R1 por R3, ¿no? R1 por R3, igual al producto con R2 y Rx, o sea, en forma cruzada, ¿ya? Si los productos en forma cruzada son iguales, significa que esta resistencia R queda en cortocircuito. ¿Qué significa cortocircuito? Que como aquí este punto M y este punto N está con igual potencial eléctrico, entonces no hay diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces eso indica un cortocircuito, que no existe diferencia de potencial en un tramo. Y si no hay diferencia de potencial en un tramo, la corriente en ese tramo va a ser cero. Entonces eso indica un cortocircuito, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el puente de Winston? El puente de Winston simplemente nos dice que si el producto de los resistores en forma cruzada me va a dar de igual forma, entonces el resistor que quedó en la parte central queda en cortocircuito, ¿no? Muy bien, entonces eso significa aplicar el puente de Winston, chicos, ¿ya? Eso ten en cuenta. Muy bien.
Luego tenemos otro mecanismo también conocido como las reducciones simétricas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un arreglo de resistores. Si queremos de repente usar paralelo o usar serie, entonces aquí no vas a encontrar ninguno de ellos, ¿no? No vamos a encontrar ninguno de ellos. Entonces hay que aplicar algún método, ¿no? El puente de Winston no se acomoda porque tenemos acá también cruzados, ¿no? O sea que no se acomoda el puente de Winston. Entonces uno de esos métodos es justamente usar las reducciones simétricas, ¿no? ¿Qué nos dice en este método? Nos dice que si encontramos un arreglo, ¿no? Un arreglo de resistores y logramos notar algún eje o plano de simetría, ¿no? Entonces ese eje o plano de simetría sería una región equipotencial, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿dónde estaría? Acá está el punto A. Yo quiero calcular la resistencia equivalente entre A y B, ¿no? Eso quiero calcular. Bueno, entonces tendré que buscar de repente un plano o eje de simetría. Y justamente esto que está acá sería ese eje de simetría, ¿no? Porque a partir de acá, si miras para este lado y miras para este lado, son iguales, como si colocaras un espejo y ves en ambos lados lo mismo, ¿cierto? Entonces, acá se está dando ese eje de simetría. Entonces, vamos a colocar acá. Colocamos aquí el eje de simetría. Esto vendría a ser nuestro eje de simetría. Ahí está. Entonces acá ponemos eje de simetría. Muy bien, listo. Ese sería el eje de simetría. Y si tenemos ya el eje de simetría, ya hemos visto, ya hemos notado, entonces aplicamos lo que nos dice las reducciones simétricas, ¿no? Que en este eje de simetría todos sus puntos son equipotenciales, ¿no? Ya, entonces si yo coloco, por ejemplo, por acá colocamos un punto X, por acá también sería X y por acá también sería X, ¿no? Y como todos son puntos de igual potencial, este resistor quedaría en cortocircuito, ¿cierto? Porque está entre X y X, no hay diferencia de potencial, no hay voltaje, y si no hay voltaje no hay corriente. Este también queda igual, queda en cortocircuito, entonces tampoco habría corriente, deja de funcionar, estaría por las puras allí. Entonces este arreglo se convierte en esto de acá. Acá colocamos X, acá también está X, y acá también está X. Muy bien. Y haciendo ese cambio, ahora sí ya esto puede ser fácil de operar, ¿no? Porque tienes que este resistor está entre AX, 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 o sea que los tres están entre los mismos puntos de potencial, ¿no? Tienen la misma diferencia de potencial, AX, AX y X. Entonces están en paralelo y son iguales. Entonces puedo usar esta propiedad, ¿no? Pones R sobre 3. Ya tendría entre AX, solamente tendrías R tercios. Igual acá, ¿no? Lo mismo, tienen R, XB. También están en paralelo, son iguales, R tercios. Y te quedó entre AX, R tercios, entre XB, R tercios. Obviamente eso quedó en serie, R tercios más R tercios, 2 R tercios, ¿cierto? Y ya sacamos nuestra resistencia equivalente entre A y B, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso sería aplicar lo que es las reducciones simétricas, ¿de acuerdo, muchachos? Muy bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra parte práctica de lo que son circuitos eléctricos, la segunda parte de electrodinámica, ¿ya? Mira, aquí en la número 2 estamos viendo calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Muy bien. Entonces simplemente vamos a ver qué método para poder, digamos, simplificar estos resistores que aparecen se puede aplicar, ¿ya? Mira, aquí tenemos entonces, 6 resistores, ¿no? Tenemos sus respectivas resistencias y bueno, lo primero que vamos a hacer es trasladar los puntos, ¿no? Recuerda buscar puntos de igual potencial para que justamente se pueda notar cuál es el método a usar, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos el punto
tenemos el punto A. Ese punto A lo puedo mover aquí, ¿no? Como es un tramo libre de cualquier dispositivo, lo puedo trasladar. Lo puedo llevar acá, lo puedo llevar aquí y lo puedo llevar acá. Listo, hasta allí, ¿no? Acá está el punto B, acá está el punto B, acá también, por aquí y por aquí. Listo. Acá hay un punto que le podemos colocar punto C. Acá también sería C, acá también sería C y acá también sería C. Listo, ya está. Eso significa que entre A y B está el punto C, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a llevar a un nuevo esquema, ¿no? Tengo el punto A, tengo el punto B, intermedio está el punto C, ¿sí o no? Intermedio, ya está. Ahora mira, acá está AC, ya este resistor de 5 ohm está entre AC y él también está entre AC. Entonces, estos dos resistores están entre A y C. Como están en puntos, digamos puntos iguales, A y C ambos, entonces ambos están en paralelo, ¿cierto? Y como son iguales, entonces decimos, ¿no? Entre A y C nos va a quedar un resistor, ¿ya? Nos va a quedar un resistor entre A y C. Y como valen 5 cada uno y son iguales, podemos aplicar la propiedad, ¿no? Que sería 5 sobre 2, el valor sobre la cantidad, ¿no? Listo, ¿ya está? Muy bien, entonces ya está operado esto de acá. Por este lado tengo BC y tengo BC, tengo la misma situación. Entonces entre BC colocamos un solo resistor, y su resistencia equivalente, como están en paralelo, sería simplemente el valor que es 15 entre la cantidad que son 2. 15 medios de ohm. Listo, ya está. Muy bien. Y estos dos están en serie, ¿no? No hay ningún cable, no hay nada excepto la unión de ambos. Están en serie los dos. Y como están en serie, sumamos 5 más 5 son 10. O sea que entre A y B queda 10 ohm. Entre A y B va a quedar entonces eso de acá. Va a quedar los 10 ohm. 5 más 5. Listo, muchachos. ¿Ya está? Listo. Ahora, como puedes notar, estos dos están quedando en serie, ¿sí o no? Como están en serie, obviamente tú puedes, obviamente podemos juntarlos, ¿no? Estos dos están en serie, ¿no? Sería 5 medios más 15 medios, 20 medios, o sea 10. O sea, te queda 10 ohm. ¿Listo? Y obviamente pues este resistor de 10 ohm con el de abajo que quedó uno solo, que también vale 10 ohm, están en paralelo, ¿cierto? Porque él está entre A y B, él está entre A y B, están en paralelo. Entonces decimos, la resistencia equivalente sería entonces, como son iguales los dos, sería 10 el valor entre la cantidad 2. Y eso te queda 5 ohm. Listo. Muy bien, chicos. Ya está. Entonces ahí tenemos esta solución, ¿ya? Y ahora nos vamos al número 4, ¿de acuerdo? Vamos con el número 4. Número 4 dice, lo que me están pidiendo es la lectura del voltímetro, ¿ya? En el 4 me piden la lectura del voltímetro. Sabemos que el voltímetro está leyendo voltajes, ¿no? Voltaje o diferencia potencial entre dos puntos. Entonces, puede ser que sea este punto, ponemos punto A y ponemos acá punto B, ese punto B puede trasladarse a este punto, ese punto A puede estar acá, inclusive aquí también, ¿no? Ya está. La cuestión es calcular entre A y B esa diferencia de potencial, ¿no? Por acá le puedo colocar un punto C y ya está. Todos los puntos o esquinas, mejor dicho, o nudos tienen sus puntos, ¿no? Podemos agarrar a estos dos, ¿no? Mira estos dos de acá. Ahí está. Si te das cuenta, el 3 ohm está entre A y C y el 6 ohm A y C. O sea que ellos están en paralelo. Y como están en paralelo, podemos colocar producto sobre suma. Sería 6 por 3 entre 6 más 3. Ya está. Eso podemos aplicar.
Y eso te va a quedar 18 sobre 9, te queda 2. ¿Cierto? Ahí está, listo. Igual se puede hacer con ellos de acá. Mira, él está entre CB y también está entre CB, él está entre CB. Entonces ponemos que estos dos están en paralelo también, y como son iguales sería 10 sobre 2. Y eso te queda 5 ohm. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos ambos casos. Entonces por acá podemos colocar los puntos, ¿no? Acá está el punto A, acá está el punto A, ¿cierto? Acá está el punto C, acá está el punto B, ¿no? Así está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, pues. Entre A y C ha quedado 2 ohm. Acá está quedando 2 ohm. Y entre C y B está quedando 5 ohm, ¿no? Así está quedando. Acá ponemos, acá te está quedando 2 ohm. Y acá está quedando 5 ohm. Así queda, ¿no? Listo. Como te dije, lo que tú quieres calcular es el voltaje, o sea, la diferencia potencial entre A y B. Eso es lo que queremos calcular, porque ese voltímetro está conectado entre A y B, ¿no? Como acá tengo ellos que están en serie, inclusive con él están en serie, ¿no? Entonces tengo acá 2 más 5 sería 12. Entonces tenemos la resistencia equivalente sería 12 ohm, ¿sí o no? 2 más 5 más 5. Entonces podemos calcular la intensidad de corriente, ¿no? Usamos la ecuación que tú ya conoces. Usamos la ecuación que la diferencia de potencial es I por R. Entonces en este caso sería la de la fuente, ¿no? O sea, acá yo puedo colocar la fuerza electromotriz, que sería esto de acá, ¿no? Y simplemente ponemos 60 es igual al I por R, que vale 12. Entonces el I te queda, este I te está quedando 5 amperes. Muy bien, 5 amperes. Ya está. Entonces la corriente que sale del más, se dirige, mejor dicho, se dirige desde este borne positivo hacia el borne negativo, ¿no? Ya sabemos que tiene un valor de 5 amperes, ¿no? Ya sabemos que tiene un valor de 5 amperes. Y esta misma corriente pasa entre A y B, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, como yo quiero calcular esta lectura del voltímetro, y esta lectura del voltímetro, ¿cierto? Sería igual a la diferencia de potencial entre A y B, y eso vendría a ser igual a la intensidad por la resistencia equivalente entre A y B, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces reemplazas. Decimos, esa diferencia de potencial entre A y B sería la intensidad que hemos averiguado que vale 5, y la resistencia equivalente entre A y B sería la suma de estos dos. 2 más 5, 7. O sea, te queda 35 volts. ¿Listo? Y eso es lo que va a leer ese voltímetro, ¿no? Eso lee voltímetro. Ya está. Listo, chicos. Muy bien, vamos entonces a la número 6. En la 6 te está diciendo te estoy pidiendo calcular la resistencia equivalente entre A y B. Bueno, como tú ya sabes, ya estamos agarrando más experiencia en esto. Tengo el punto A, tengo el punto B, que no pueden trasladarse porque hay un dispositivo entre ambos. Bueno, acá le pongo punto C, acá también será C, acá también puede ser C, acá también puede ser C, C y C. Hasta ahí, ¿no? Ya está. Como puedes notar, este resistor está entre CC, entonces queda en cortocircuito. Él también cortocircuito. Muy bien. Entonces solamente te quedaría el punto A, te quedaría algo así, ¿no? Te quedaría algo así. Así te queda. Acá está el punto A, acá está el punto B,
acá tenemos un resistor R, acá tengo otro resistor R, ¿no? Y por acá estaría un punto C, ¿no? Acá estaría el punto C. ¿Está? Bueno, y como notas, estos dos resistores están quedando en serie. Entonces, acá tengo R, acá tengo R. Entonces queda en serie, ¿no? Entonces fácil decimos que la resistencia equivalente entre A y B sería R más R, 2R, ¿no? Y ese R no tiene valor, ¿no? ¿O sí tiene valor? No, así nos queda, ¿no? Listo. Ya está. Entonces ya calculamos la número 6, ¿no? Ahora, en la número 8 te dicen, en la 8, vamos a leer la 8, te está diciendo, por el circuito mostrado se incluye una corriente total IP cuando el interruptor S está conectado en P. Y IQ cuando S se conecta a Q. Entonces te pide IP entre IQ, ¿ya? Y la R que vale 1. Muy bien, chicos, entonces te piden eso de ahí, ¿ya? Bueno, entonces simplemente lo que vamos a hacer es relacionar, pues, ¿no? ¿Cierto? Primero, como te piden IP entre IQ, ¿ya? Como te piden IP entre IQ, entonces vamos a calcular cada uno. Acá te han dado una diferencia potencial. Ya está. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, decimos lo siguiente, ¿no? Cuando se pone en P, acá se cierra, pero esto queda al aire. Entonces, este resistor queda en cortocircuito, ¿no? Por acá no va a pasar corriente, porque no tendría a dónde irse, ¿no? Entonces, por acá no pasa corriente. Entonces, solamente te quedas con ellos dos, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente sería lo que sale de ambos y con el que están en serie, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Vamos a colocar acá que esta sea una diferencia potencial Mn. Entonces, decimos, ¿no? Cuando se es conectado en Q, cuando está conectado en P, ¿no? Cuando está conectado en P, sería esa diferencia potencial Mn es igual al I por R, ¿no? El I que es el IP y la resistencia equivalente que sería, cuando está conectado aquí, recuerda, ellos dos están en paralelo, ¿no? Que sería el producto sobre la suma. Entonces ponemos 1 por 2 entre 1 más 2, ya está, eso sale de ellos dos, y con esta en serie, más 1, porque está en serie, ¿no? Listo, así que ahí, ¿no? Y cuando está conectado en Q, entonces él queda al aire, entonces por acá no pasa corriente, te quedas con ellos dos nada más. Entonces ahí sería la misma diferencia potencial Mn, ¿no? Pero ahora sería IQ ahora serían ellos dos. O sea, 1 por 3 entre 1 más 3 y eso más 1. ¿Cierto? Ya está, listo. Te están viendo la relación entre esos dos. Podemos dividir ambas ecuaciones. Dividimos ambas ecuaciones. Ahí está. Dividiendo esas dos, entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar simplemente que esto se elimina, te queda IP entre IQ, acá te queda, a ver, 3 por 1 3, más 2 son 5, 5 tercios, ¿no? Arriba te queda 5 tercios, acá te queda 5 tercios, te queda IP por 5 tercios sobre IQ por, que sería 4 más 3 son 7, ¿no? 7 tercios. No, 7 cuartos. Ya está, así te queda, ¿no? Muy bien. Listo, y eso te queda igual a 1, ¿no? Eso te queda igual a 1. ¿Ya está? Bueno, obviamente acá te quedaría 20 sobre 21, ¿no? Ya 20 sobre 21, entonces IP sobre IQ sería 21 sobre 20, ¿no? Ya está, listo. Muy bien. Ya está, muchachos, ¿ya? Ahora, con el número 10, también acá te piden calcular la resistencia equivalente, ¿no? Como te piden la resistencia equivalente, tú ya sabes que primero se van a trasladar los puntos, es lo primero que se hace, ¿ya?
Por ejemplo, acá tengo el punto A, acá también sería A, acá también sería A. Hasta ahí nomás, ¿no? No hay más. Acá sería B, acá es B, acá es B, ¿no? Hasta ahí nomás. Puedo colocar acá un punto C, acá también sería C, acá también sería C y acá también sería C. Listo, ya está. Ahora analizamos. Este 90 ohm está entre A y C, él también está entre A y C, y este también está entre A y C, porque esto es un puente, pasa por encima, ¿no? Entonces tengo él y él entre A y C. Ah, ya, o sea que si yo coloco acá un punto C, ¿no? Acá también sería el punto C, ¿cierto? Acá podemos colocar un resistor. Y entre BC otro resistor. Listo. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? AC es 90, 90 y el otro 90. Como son iguales, sería 90, 90 sobre 3. ¿Sí o no? Y eso te queda 30 ohm. Listo. Ahora, en BC, acá hay BC, BC y BC. Ah, son 3 también. Entonces sería 60 sobre 3. Eso te queda 20 ohm. ¿Cierto? Listo. Y obviamente es notorio que esto es serie, ¿no? Entonces la resistencia equivalente entre A y B sería 30 más 20 y eso te da 50 ohm. Listo, chicos. Muy bien, entonces eso vendría a ser, ¿ya? Eso vendría a ser esta primera parte de ejercicios. Y ahora vamos con el número 12, chicos. En el número 12 te están pidiendo también calcular la resistencia equivalente entre A y B. ¿De acuerdo? Resistencia equivalente entre A y B. Muy bien, entonces tú ya sabes que lo primero que se hace es trasladar los puntos. Por ejemplo, acá está el punto B y como acá está libre, acá también sería B. O sea que B con C tendrían el punto de igual potencial, ¿no? Serían puntos de igual potencial. Y como ves que esos están en serie, bueno, saldría 4, pero ese 4 ohm estaría entre B y B, lo que significa que todo esto de acá estaría en cortocircuito. Y si está en cortocircuito, queda eliminado, ¿cierto? Muy bien, listo. Acá también tenemos, estos dos que están en serie, ¿cierto? Ellos están en serie, ¿no? Entonces, obviamente te va a quedar 3 más 2, te quedaría simplemente 5 ohm, ¿no? Entonces, por acá podemos colocar entre A y B, aquí está, ¿no? Entre A y B vamos a colocar una sola resistencia, que ya sabemos que tiene un valor de 5 ohm. Ahí está, listo, ya está. Muy bien, ahora por aquí podemos notar también lo siguiente, ¿no? Si acá nos hemos puesto punto B, bueno, acá puedo colocar punto C, acá puede ser punto C, listo. Puedes notar que este 4 ohm está entre BC, él está entre BC y él está entre BC, o sea que los tres están entre puntos de igual potencial, lo que significa que los tres están en paralelo, ¿cierto? Bueno, como están en paralelo, sí o no que podrías primero trabajar con estos dos, ¿no? Podrías trabajar con estos dos y te quedaría 4 sobre 2, ¿sí o no? ¿Cierto? Te quedaría simplemente 4 sobre 2, porque son iguales, ¿no? Y te queda, obviamente te va a quedar 2 ohm. ¿Está? ¿De acuerdo? Y también puedes agarrar con que también estaban en paralelo, entonces agarras ese 2 ohm y con este 2 ohm y también como están en paralelo sería simplemente 2 sobre 2 y eso te queda 1 ohm. Listo. O sea que entre C y B te está quedando un solo resistor, ¿no? Entre C y B, acá estaría, ahí está. Este es el punto C, ¿no? Acá estaría el punto C y entre C y B quedaría un solo resistor que vale 1 ohm. Muy bien, así estaría quedando. Ahora, como puedes ver, acá te queda en serie, ¿no? 4 más 1 son 5.
Este 5 está entre AB, este 5 entre AB, este 5 entre AB. Son tres resistores que están entre A y B, o sea, los tres están en paralelo. O sea que la resistencia equivalente entre A y B sería simplemente 5 sobre 3 ohm. 5 tercios de ohm. Y se acabó. ¿Listo? Sacamos entonces nuestra resistencia equivalente, ¿no? Muy bien. Vamos con la 14. En la 14 tenemos un gran número de resistores y te piden la resistencia equivalente entre A y B, ¿no? Como tú bien sabes, lo que hacemos es trasladar los puntos. O sea, acá es el punto A, acá también sería el punto A, acá también sería el punto A. Acá está B, acá también sería B y acá también sería B, ¿no? Así estaría, ¿de acuerdo? Puedes notar de que estos están en serie, pero están entre B y B. O sea, significa que estos dos están en cortocircuito, ¿no? Acá puedes notar, esto es B, acá también es B, ¿no? Acá también es B, ya está, ahora sí. Ahí sería B. Y como puedes notar, B y B, ellos están en serie, pero también están en cortocircuito. Ah, ya, también están en cortocircuito. Así que ellos también quedan eliminados, ¿no? Así está. Igual pasaría por acá, ¿no? A también están en serie, también estarían eliminados en acá. ¿De acuerdo? Adiós. Y ellos también pasa lo mismo con ellos. Ellos también están en cortocircuito. Muy bien. Listo. Acá puedes notar que si le ponemos, acá sí le podemos colocar un punto C de repente, ¿no? Y acá puede ser un punto D. Ya está. Entonces puedes notar de que este resistor está entre AC, él está entre AC y él está entre AC. O sea que estos tres que valen 9 ohm están entre A y C, ¿no? Por acá estaría el punto C y acá estaría el punto D, ¿no? Entonces entre A y C va a quedar un solo resistor. Quedaría un solo resistor. Y como valen 9 y son iguales, son 3 iguales, serían 9 sobre 3. Y eso quedaría 3 ohm. Listo. Y acá tengo lo mismo, ¿no? Acá tengo BD, BD y BD. Ah, ya. Entonces acá que estaría quedando esos 3. Acá estaría quedando un solo resistor. Como también valen 9, sería también 9. Y como la cantidad son 3, 9 sobre 3 que te quedaría 3 ohm. Listo, listo. Ahora sí. Puedes notar de que esos tres están en serie, ¿no? Sería 3 más 3 más 3 son 9. O sea, te queda acá entre A y B, te queda 9. ¿De acuerdo? Y acá también hay un 9 entre A y B. Ah, o sea, están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente entre A y B sería 9 sobre la cantidad que son 2, o sea, 4,5 ohm. Listo, muchachos. Se acabó. Ahí está entonces la número 14, ¿no? La número 16 es teoría. Ahí la número 16 tenemos, te dice, la figura muestra una fuente ideal asociada a una resistencia R. Indique las afirmaciones correctas según corresponda respecto a la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se expresa en Newton. Como es fuerza, ¿se debe expresar en Newton? Falso, ¿cierto? No es fuerza. Si bien es cierto, se llama fuerza electromotriz, mal llamada fuerza, es simplemente energía eléctrica por unidad de carga eléctrica, ¿no? O sea, en realidad vendría a ser, pues, o nos proporcionaría un voltaje, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego dice, es la fuerza que actúa sobre cada portador de B hacia A. No, no es fuerza. Entonces sigue siendo falso, ya que no es una fuerza. Tiene dimensiones de ml cuadrado y a la menos 1, t a la menos 3. Eso sí es correcto, ¿no? Si tú colocas energía sobre cantidad de carga eléctrica, eso te va a expresar la dimensión que allí está puesta en la 3, ¿de acuerdo? Entonces sería solamente la 3, la verdadera. Muy bien, entonces nos vamos a la número 18, ¿ya? En la 18 te piden afirmar, ¿no? Vamos a ver cuál de todos es verdadero, ¿ya?
Dice, esto es una resistencia variable, ya esto está variando, eso sí son fijas, ya, y tengo nuestra fuente de voltaje que es también fija, ¿no? La fuente de fuerza electromotriz. Entonces dice, en la A dice, si RB disminuye, esto disminuye, ya, si eso disminuye, entonces disminuye la potencia consumida por el sistema. Recuerde que la potencia se calcula de esta forma, ¿no? Potencia puede ser calculada como V cuadrado sobre R o I al cuadrado por R, ¿cierto? Entonces puede ser calculada de esa manera, ¿no? Inclusive podemos colocar también la otra que es voltaje por intensidad de corriente, ¿cierto? Entonces esa es la forma de calcular potencia, ¿ya? Entonces ahí dice que RV, o sea, esto disminuye, ¿ya? Esto disminuye. Entonces si esto disminuye, ¿ya? Si esto disminuye, ¿cómo se llama? El voltaje, ya que el voltaje es constante, entonces lo que va a alterarse es la intensidad de corriente, ¿no? Y tú sabes muy bien que la intensidad de corriente con la resistencia son inversamente proporcionales, ¿de acuerdo? Entonces significa que si esto está permaneciendo constante, entonces si RV disminuye, la intensidad va a aumentar, ¿no? Y si la intensidad aumenta, entonces si la intensidad aumenta con esas resistencias que hay, simplemente la potencia va a aumentar, ¿no? Y ahí dice que la potencia disminuye, ¿no? Entonces sería falso la A. En la B te dice que RV aumenta, ¿ya? Entonces RV aumenta, si RV aumenta, esa intensidad de corriente, porque acá sabemos que se genera una intensidad de corriente I. Entonces si RV aumenta, la intensidad de corriente va a disminuir, ¿cierto? Va a disminuir. Y si esta disminuye, lo que proporciona a cada uno también va a ser menor, ¿sí o no? Le dice, si RV aumenta, R1 iluminará más. Bueno, si le llega menos cantidad de corriente, intensidad al cuadrado por R va a ser menor. Entonces va a haber menos potencia, va a iluminar menos, ¿no? Entonces sería también falso. La C, si RV disminuye, ahora esto disminuye, la intensidad aumenta, el voltaje de R2 aumentará. Si la intensidad aumenta, al momento de repartirse también aumenta esa repartición, ¿no? Y si llegaría más corriente a R2, el voltaje, que sería pues I por R, va a aumentar obviamente, ¿no? Entonces esa es la verdadera, ¿no? Justamente esa es la verdadera. ¿Ya está? Muy bien. Ya está, bueno, la D para decir, ahí dice RV aumenta, si esto aumenta y disminuye, ya, y si I disminuye, entonces lo que llega a R2 sería menos y consume menos potencia, ¿no? Entonces por eso ahí dice más potencia, también sería falso. Y la última dice RV disminuye, ya esto disminuye, tanto R1 como R2 brillarán menos. Bueno, ya sabemos que si esto disminuye, la intensidad aumenta, hay más repartición, más potencia, más brillantes, ¿no? Listo, entonces sería falso por eso. Listo, ya está con la 18, vamos entonces con la 20. En la 20 te dice, en el siguiente sistema mostrado, la resistencia equivalente entre A y B vale 5 ohm. Te pide determinar R. ¿Cuánto vale R si la resistencia equivalente... Dice que la resistencia equivalente vale 5 ohm. Ahí está. Bueno, acá si tú notas, tengo que estos dos productos son iguales, ¿no? 16 por 8, 8 por 16. O sea, estamos en el caso del puente de Winston, ¿no? Y cuando pasaba eso, cuando los productos opuestos eran iguales, se generaba un cortocircuito. Pero ¿dónde se generaba? ¿Aquí o aquí? Entonces hay que notar eso, ¿no? Obviamente me están pidiendo, o estos son los bornes, ¿no? Y estos son los puntos, ¿no?, que están ahí, digamos, fijos. Entonces, ¿dónde se generaba justamente una intensidad cero? Se generaba en este lado de acá, ¿no? Era la diagonal que no está con los bornes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces por acá decimos, por acá entonces la corriente por este lado, ya, la corriente por este lado va a ser simplemente cero. Lo que significa que esta corriente que pasa desde A hacia B va a pasar directo.
Es una sola corriente. Y 1 lo pongo, por ejemplo, ¿no? Y acá sería un I2. Ahí está. Porque por acá no hay, ya que lo normal es esto, ¿no? Que llega a este nudo y se reparta una parte aquí y una parte abajo. Pero como acá no va a haber nada, porque ya sabemos que va a ser 0, entonces pasa de frente. Y si pasa de frente, estos se están quedando en serie, ¿no? Es como si esto no estaría así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto queda en serie, esto queda en serie, y este con este quedan en paralelo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sería entonces 8 más 16, 24, ¿no? Acá también tengo 8 más 16, 24. Tengo estos dos, los tres, ¿no? Los tres están en serie, en paralelo, mejor dicho. 24, 24 y 6 están en paralelo. Pero agarremos estos dos, 24 y 24. Entonces sería así, ¿no? Sería 24 sobre 2, ¿no? El valor entre la cantidad que son 2. Eso te va a quedar simplemente 12 ohm. Ya está. Ahora, este 12 ohm con este 6 ohm estaban en paralelo, ¿cierto? O están en paralelo. Y como son dos desiguales, entonces acá vamos a colocar punto C. Entonces la resistencia equivalente entre A y C sería 12 con 6, 12 por 6 entre 12 más 6, ¿no? Listo, sería 72 sobre 18, te queda 4 ohm. Muy bien, pero como dice que la resistencia equivalente entre A y B es 5, entonces ponemos 5 es igual. Acá entre A y C quedó 4. Con esta R están en serie, 4 más R. Entonces R sería simplemente 1 ohm. Listo. Se acabó. Muy bien. Y ese sería el grupo de ejercicios de lo que viene a ser circuitos eléctricos, una parte de ella.